En el sexenio de Peña Nieto, completito, ¿qué sucedió? Para entender este caso tranquilamente y pormenorizadamente. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué se buscó? Me queda claro que no se resolvió absolutamente nada, pero me gustaría que me dijeras cómo fueron esos 6 años. Lo que intentó hacer el gobierno de Peña Nieto fue enterrar el asunto de la guardería ABC. O sea, olvidar ese asunto, y lo que hicieron fue acercarse no a las familias, se acercaron a quienes eran abogados de las familias, al menos es lo que me manifiestan varias de ellas, para negociar una cantidad de indemnización. Entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social le solicitó a la Secretaría de Gobernación el acceder a uno de sus fideicomisos para cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, porque, a decir del instituto en aquel entonces, tenían una contingencia en juicios por 3,000 millones de pesos. Todo lo que digo está en los expedientes de las familias de la guardería ABC. O sea, es un documento que sacó José Antonio González Anaya, el entonces director del IMSS, después director de Pemex, y terminó siendo en el sexenio de Peña Nieto secretario de Hacienda, en donde le pedí el acceso a ese fideicomiso bajo el argumento que había negociado con las familias. ¿Para qué había negociado? En ese documento, para una aparente reparación. Pero estamos hablando del año 2014. Ya existía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y tiene un fideicomiso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, estaba pidiendo el gobierno federal a una de las dependencias del gobierno federal, Seguro Social, a la Secretaría de Gobernación, esas indemnizaciones. Hicieron unos convenios para que a 111 familias se les dieran cantidades de hasta 3 millones de pesos, pero para que renunciaran a sus derechos de acceso a la justicia. Y prácticamente en los abogados que confiaban, a muchos de ellos, a la mayoría, los encaminaron a que firmaran ese documento, y con ese documento zanjaron, enterraron el asunto. Posteriormente ellos se documentaron, no han tenido un luto, no han podido cerrar esa página en su vida, pero se fueron documentando, orientando jurídicamente, y se dieron cuenta que tenían más derechos, que lo que habían querido enterrar ya estaba en una institución del Estado que en el 2009 no existía, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde existen medidas de reparación, y no me refiero a cuantitativas económicas, sino que tienen que ver con restitución laboral. Muchos de ellos perdieron el trabajo, no lo van a encontrar, que tienen que ver con medidas de rehabilitación médica, terapéutica, psiquiátrica, que tienen que ver con medidas de satisfacción, una disculpa pública que no la ha habido, medidas de no repetición, adecuaciones normativas y legislativas para que lo que aconteció en Sonora no vuelva a pasarse ni a repetir en el país. Y sin embargo, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas engaña a las víctimas de la guardería ABC y les da una calidad de víctimas de delito, cuando el delito, como lo hemos comentado, ni siquiera está de forma definitiva señalada la responsabilidad penal, está en amparo. Entonces hubo que cambiarle esta condición, no nada más de víctimas de delitos, sino de víctimas de violación de derechos humanos, porque la recomendación era del 2009. Se cambiaron estos registros nacionales de víctimas para generar condiciones de reparación, y obviamente el comisionado, en un claro contubernio con las autoridades, dicta mediante resoluciones medidas de reparación que a todas luces eran violatorias de derechos humanos. Al menos de los núcleos familiares que represento, todas las demandamos, todas, no hay excepción. Se demandaron en juicio de amparo y todas las perdió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. O sea, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas revictimiza a las víctimas. Entiendo que tiene una cierta responsabilidad con base en lo que estás planteando, Jaime Rochín, pero también me gustaría que me platicaras cómo fue el trato que les dio en ese entonces Miguel Ángel Osorio Chong en su calidad de secretario de Gobernación, y hoy senador de la República. ¿Qué puedes decir al respecto? No tuvo contacto con las víctimas. Fue una petición que realizó nada más el entonces director general del IMSS al secretario de Gobernación para acceder a un fideicomiso que está dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que en el sexenio pasado empezó estando una señora que se llama Lía Limón, y luego sustituyó Roberto Campa, luego Rafael Avante, y hoy en el gobierno de López Obrador está Alejandro Encinas. O sea, la Subsecretaría de Derechos Humanos es la que se encarga de materializar esta política pública en materia de derechos humanos, pero obviamente a las víctimas de la guardería ABC siempre se les trató con engaños, siempre.
Y eso está totalmente acreditado. Y prueba de ello, repito y reitero, ahí están los juicios de amparo perdidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Por qué los pierden? Porque simple y sencillamente lo que hicieron fue ser cómplices de las autoridades violatorias de los derechos humanos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del gobierno del Estado de Sonora, del gobierno del municipio. Hoy, si se le pregunta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque ya pasaron 2 presidentes de la CNDH, no se ha cumplido la recomendación al 100%. La Constitución dice que las recomendaciones se deberán cumplir. Y si no, el Senado puede llamar a comparecer a la gobernadora o a los 2 gobernadores, en su momento a Burs, a Padres, a Claudia Pavlovich, a los presidentes municipales, a los directores del IMSS, y nunca pasó eso. Y hoy la recomendación no está cumplida al 100%.